Muy bien, ahora vamos a ver las páginas de nuestro libro donde tenemos distintas lecturas con respecto al tema que se desarrolló en el video anterior. Página número 6. Tenemos nuestra primera unidad que titula Introducción a las Ciencias Naturales. Acá tenemos la fotografía de un astronauta y nos dice que gracias a las ciencias naturales podemos conocer mejor el mundo que nos rodea y aprender de él. Posteriormente tenemos más fotografías, ¿no? Fotografías de personas que hacen investigaciones, como también de distintos tipos de hongos, ¿no? Acá nos dice que para comprender cómo está compuesta y cómo funciona la naturaleza, los científicos utilizan una serie de pasos ordenados, que es también algo que habíamos visto en nuestra anterior clase, ¿no? Nuestro video. Y estos pasos ordenados son conocidos como método científico. Y nos dice que asimismo han agrupado a los seres vivos en distintos reinos. Entonces, vemos que gracias a la investigación y también a los pasos ordenados del método científico, el ser humano ha podido agrupar a distintos seres vivos en 6 reinos, que son Animalia, Plantae, Fungi, Protistas, Bacterias y Arquebacterias. Acá, por ejemplo, tenemos los hongos. Los hongos cumplen funciones muy importantes, ¿no? En la naturaleza, porque esto ya lo habíamos visto también el año pasado, acerca de los hongos. Y nos dice que favorecen a la descomposición, ¿no? De la materia orgánica. Normalmente los hongos los podemos evidenciar en los panes que a veces los tenemos guardados y no comemos, ¿no? Después de unos días ya sometidos a cierto tipo de calor que los va descomponiendo, vienen lo que son los hongos que ayudan a descomponer ese pan, ¿no? Que ya está en mal estado. Bien, aquí tenemos una lectura que nos dice: Mami, ¿has visto mi lonchera? La mamá le responde: está en tu mochila de viaje, Santi. Ah, cierto, me olvidé que la dejé ahí. Ya la encontré. ¿Pero qué es esto? ¡Qué asco! ¿Qué pasa, hijito? Me olvidé un pedazo de mi sándwich y ahora está verde, con una pelusa encima y huele horrible. Déjame ver. Es moho. Hijo, este es un hongo que crece cuando guardas la comida en un lugar oscuro, húmedo y caliente. Muy bien. Ahí vemos, ¿no? El relato de los hongos que salieron en el sándwich que lo tenía guardado Santi, ¿no? Pasamos a la siguiente página. Página número 7. Acá, por ejemplo, nos dice: ¿te acuerdas qué estudian las ciencias naturales? ¿Te acuerdas cuáles son las características de los seres vivos? ¿Te acuerdas qué grupos de organismos vivos conoces? Muy bien, entonces a continuación vamos a ver un breve recorrido para poder acordarnos sobre lo que estudia las ciencias naturales, características de los seres vivos y qué grupos de organismos vivos reconocemos. Muy bien, primeramente tenemos las algas microscópicas y los protozoarios, ¿no? Que son del reino protista. Forman parte del plancton, una fina capa de organismos microscópicos que flotan en los mares y lagos. Y aparte sirve de alimento a muchos animales, como las ballenas y los flamencos. Los flamencos que solemos verlos a veces en la laguna Alalay, ¿no? Luego nos dice acá tenemos otra fotografía.
Las plantas se caracterizan por fabricar su propio alimento, gracias a los pigmentos que poseen. Ustedes saben que a partir de la energía solar, esa energía química, ellas las convierten en su propio alimento, ¿no? Y nos dice que durante ese proceso liberan grandes cantidades de oxígeno al ambiente. Ese proceso se llama fotosíntesis, ¿no? Muy bien, luego acá tenemos la fotografía de un panda y nos dice, los animales no producen su propio alimento, por ello deben alimentarse de otros organismos. Tenemos recordando, ¿no?, un poco de lo que habíamos visto en sexto, lo que son los autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos se corresponderían a las plantas y los heterótrofos corresponderían a organismos que se alimentan de otros organismos para vivir, ¿no? Aquí tenemos claramente al panda con su pedazo de bambú, ¿no? El bambú es una planta que ha producido su alimento y el panda, como no puede producir su alimento, pues se lo come a la planta, ¿no? Y nos dice que además, a diferencia de las plantas, la mayoría se desplaza a grandes distancias, ¿no? Estos organismos para poder conseguir su alimento. Aquí también tenemos a los hormigueros, que se está alimentando no de plantas, pero de otros organismos más pequeños, ¿no?, que son las hormigas. Luego acá tenemos unas preguntas para reflexionar. Nos dice, reflexionamos para decidir mejor. ¿Alguna vez olvidaste sacar tu merienda de la mochila y se quedó allí durante varios días? ¿Qué observaste? A veces se nos olvidan fruta y todo, ¿no? A veces y tiene un mal olor, aparte mancha nuestras cosas, a veces hasta la bolsa está con alguna perforación y se filtra, ¿no? Luego, el punto 2 nos dice, ¿has escuchado decir en tu casa que algo le han salido hongos? ¿En qué condiciones crees que se desarrollan estos organismos? Muy bien, la mayoría va a decir que es cuando se descompone, ¿no? Ya sea la fruta o la comida que tenías guardada ahí. La proliferación de hongos estará relacionada con la humedad y la temperatura. Pues sí, ¿no? Como habíamos visto en el caso de Santi, en su mochila, su sándwich estaba en un lugar oscuro, húmedo y cerrado, ¿no? ¿Cómo podrías evitar que proliferen hongos en los alimentos? Muy bien, algunos dirán refrigerándolos, secándolos adecuadamente para que no tenga rastros de humedad, ¿no?, que puedan dar paso o pie a los hongos. Muy bien, esto lo vamos a realizar en la clase, donde vamos a ir colocando las fechas a partir de la experiencia de los panes, ¿no? Los panes molde que tienen como propósito mostrarnos lo que es la proliferación de los hongos. Este sería como el caso vivencial del sándwich de Santi, ¿no? Luego aquí tenemos nosotros lo que es el avance que habíamos realizado. En la página 10. Nosotros vemos de manera teórica lo que habíamos explicado en el anterior video. Estamos en la página 10. Donde nos dice la ciencia y el método científico. ¿Qué es la ciencia? Y acá nosotros tenemos lo que es la ciencia. De igual manera ustedes pueden fijarse que está explicado como en el video. Luego tenemos las ciencias naturales y sus disciplinas. Las características del conocimiento científico. Aquí ustedes pueden ir subrayando las ideas principales que les parezcan. Con lapicitos rojo y azul podrían ir subrayando. De igual manera acá. Y la actividad de la página 11, presten mucha atención. La actividad de la página 11 es la que nosotros vamos a realizar
en nuestro cuadernito, la que dice aplicamos lo aprendido. Obviamente no en grupos nos vamos a exponer, de manera personal e individual cada quien luego va a exponer sus respuestas. Tenemos desde el inciso A, B, C, D y E. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que habíamos visto acerca de los pasos del método científico. De igual manera, ilustrado en su libro para que puedan comprender mucho mejor aún, ¿no? Vamos a repasar los pasos del método científico. Entre los pasos del método científico tenemos que el investigador analiza y estudia un problema mediante la observación o la lectura. Muy bien, nuestra principal herramienta entonces es la observación. La lectura, ¿para qué? Para informarse, porque para toda investigación debemos informarnos previamente. Luego, se plantea alguna pregunta de su interés sobre lo que ha observado, ¿no? Una pregunta de interés sobre la cual va a formular lo que está buscando, ¿no? Lo que nos lleva al punto 3 o al paso 3, donde formula o busca una hipótesis ya formulada, es decir, una posible explicación o respuesta a la pregunta planteada. ¿Por qué posible explicación? Porque sabemos que la ciencia, ya que está estudiada por científicos, los científicos no son personas perfectas, son seres imperfectos, por lo cual no generan respuestas absolutas, solamente una explicación posible, ¿no? Ante ciertos hechos. Muy bien, lo que nos lleva al paso 4, donde el investigador diseña un experimento que le permita poner a prueba la hipótesis. La hipótesis, ¿qué es la hipótesis? Pues es una suposición que surge a partir de datos estudiados, ¿no? De igual manera. Y después se realiza un análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Posteriormente va observando los resultados, va fundamentando, por así decirlo, su investigación y por último se formulan nuevas preguntas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el punto 5, ¿ok? ¿No? Va comparando, como decíamos, los resultados. Y acá vemos también, si estamos investigando, si el resultado contradice la hipótesis, ¿no? La suposición que nosotros teníamos. Y entonces, si el resultado apoya, por así decirlo, a nuestra suposición, a nuestra hipótesis, entonces pasa a la siguiente fase, donde nos dice que ya sea que rechace o no la hipótesis, organiza la información y la puede publicar en un medio especializado, ¿no? Por ejemplo, nos dice en una revista científica. Normalmente los hechos científicos se publican en una revista científica. Y la publicación es el paso que permite que los nuevos conocimientos que el investigador ha realizado puedan incorporarse a conocimientos previos también a la ciencia, ¿no? Y por último tenemos, ¿no? Lo que decíamos, que se formulan nuevas preguntas para seguir aprendiendo. Esto también ustedes lo pueden recordar en nuestros libros de primaria, donde después de cada experimento decía qué nuevas preguntas podríamos realizar, ¿no? Esto igual nos ayudaba ya a formular lo que es una investigación científica, ¿no? Muy bien, ahí tenemos entonces
nuevamente explicado lo que son los pasos del método científico. Y no olvidarnos que esto debemos realizar en nuestro cuaderno. Vamos a poner el título de nuestro tema. Luego aplicamos lo aprendido y vamos a escribir nuestra propia definición de ciencia. Luego vamos a discutir acerca de por qué el conocimiento científico debe presentar las características mencionadas en la página anterior, ¿no? Luego también vamos a elaborar una lista de descubrimientos científicos que ustedes conozcan. Y hasta el inciso E. Vamos a realizar esto en nuestro cuadernito. Esta sería en realidad la tarea que vamos a revisar.